Bienvenidos de nuevo al lenguaje de la planta, donde la química habla por sí misma y la educación sigue siendo el único motivo. Sin consejos, sin promesas, sin persuasión, solo comprensión a través de la estructura, el aroma y la historia. El beta-aroeno, pronunciado beta-arofelene, es el poder silencioso bajo la calidez, el rugido suave que se esconde dentro de la pimienta negra, el clavo, la albahaca, el lúpulo y los tonos más profundos del cannabis mismo. Donde el limón brilla y se desvanece, este perdura. No es una chispa. Es una brasa que se niega a apagarse. Su aroma es el recuerdo de un fuego lento. El aliento de la tierra después de la lluvia. La paciencia que lo mantiene todo unido. En su núcleo molecular, el beta-arofelene es pesado, construido a partir de 3 unidades de isoprina conectadas que forman una compleja estructura de anillo cerrado. La tensión dentro de su cuadrado de 4 carbonos, un raro anillo de cicloutano, crea una tensión que lo estabiliza. Esa tensión es el secreto detrás de su voz. Resistente, constante, inmune a la rápida evaporación que roba el tarpen más ligero. Mientras que la mayoría de los compuestos se dispersan con el calor, este permanece fijo, aferrándose a las paredes resinosas del tricom como una firma escrita en aceite. Su masa le da al aroma un pulso que no se puede confundir con brillo. Zumba en lugar de gritar. Durante la floración, el beta-arófilo emerge como un signo de madurez. No aparece temprano para anunciar juventud. Llega cuando la planta comienza a replegarse, pasando del crecimiento a la defensa. Las vías biosintéticas que lo crean responden al tiempo, la temperatura y la conversión microbiana en el suelo. A medida que aumenta el estrés y la energía se redirige, la planta pliega el carbono en esta forma más pesada, sellando la resiliencia en fragancia. Lo que comienza como supervivencia se convierte en comunicación. El aroma que disuade a un herbívoro se convierte en la calidez que invita a la familiaridad humana. Esa paradoja es lo que hace que esta molécula sea tan fascinante. Protege conectando. La historia de la humanidad ha seguido esa calidez a lo largo de los siglos. Mucho antes de que la química tuviera un nombre, la gente la buscaba instintivamente. La especia que daba soporte a la comida, el aceite que calmaba, el humo que marcaba la celebración o la curación. Cada cocina, cada llama ritual, cada mesa de cosecha ya conocía este compuesto intuitivamente. El beta-caraopaleno es gravedad cultural. Atrae las experiencias hacia adentro, invitando a las personas a desacelerar y reunirse en torno a su aroma como una llama atrae a las polillas. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es que no se limita al olfato. Entre todos los compuestos aromáticos vegetales conocidos, el beta-aroileno es el único que se une directamente al receptor CB2 del cuerpo, el mismo canal biológico involucrado en el equilibrio y la regulación inmunológica. Es un puente entre mundos, un aceite volátil que se adentra en la química de los receptores. Cuando se produce esa conexión, la molécula deja de ser solo aroma. Se convierte en señal, un saludo natural entre la planta y el cuerpo. Esto no es misticismo. Es interacción. La geometría que una vez albergó las defensas de una planta ahora encaja en la biología humana con una precisión asombrosa. Prueba de que la naturaleza diseña la conversación en la química. Comprender el beta-aroileno es comprender la relación. Es la química del diálogo. El aroma de la reciprocidad, el recordatorio de que la expresión no termina con la liberación. Cuando te encuentras con esa profunda calidez especiada, ya sea en la resina de cáñamo, la pimienta negra molida o el clavo, no es solo la planta la que habla. Es el eco de una respuesta inherente a la evolución misma. Una molécula que escucha mientras habla, paciente, arraigada e infinitamente consciente de su papel en la conexión. El beta-arófilo se comporta como una lección de peso y paciencia. Mientras que el tarpen más ligero se expande al instante en que la luz lo toca, este se mantiene firme. Su masa molecular le confiere una curva de volatilidad más lenta, lo que significa que se libera gradualmente en lugar de escaparse de golpe. Esta resistencia no es casualidad, sino una adaptación.
Su pesada estructura de carbono y la tensión de su anillo interno lo mantienen anclado en la resina donde nació. Cuando el aire lo alcanza, el beta-arófilo no desaparece. Permanece, enfriándose en los aceites que recubren la superficie de la flor, creando el aroma profundo y arraigado que define a las flores más viejas y maduras. En el cultivo, esta combustión lenta es a la vez fortaleza y desafío. Recompensa la constancia, pero castiga la impaciencia. Las plantas ricas en beta-arófilo responden mejor a ambientes que simulan una tarde tranquila en lugar de un mediodía caluroso. Demasiada intensidad y las enzimas biosintéticas que construyen sus anillos comienzan a plegarse incorrectamente. Muy poca luz y la producción se detiene por completo. Prospera en un ritmo constante de calor, flujo de aire y estrés tranquilo. Condiciones que le indican a la planta que se acerca al final de su ciclo y debe almacenar su legado en aceite. Al final de la floración, cuando la humedad baja y los tricomas cambian de transparentes a ámbar, esta molécula se espesa dentro de las glándulas de resina. El cultivador que sabe observar esta etapa casi puede oler la transición, los brillantes cítricos y pinos retroceden, reemplazados por algo más oscuro y deliberado. Su estabilidad después de la cosecha depende del respeto a su densidad. El carófilo se oxida lentamente pero irreversiblemente cuando se deja expuesto. Con el tiempo, forma óxido de caraoileno, un compuesto que conserva el tono amaderado pero pierde la calidez de la pimienta. Un curado demasiado rápido acelera esta reacción. Un curado demasiado lento propicia la actividad microbiana que la atenúa desde dentro. El ritmo adecuado es casi un ritual, intercambio constante de aire, poca luz y espera paciente. El objetivo no es solo secar, sino permitir que el aceite se asiente en su esencia final, una que puede durar meses si se sella y se protege de la luz. Quienes tratan este proceso como un diálogo, no como una carrera, capturan la esencia completa del tarpine en lugar de su sombra. En los datos de cultivo, las concentraciones de caraopileno suelen aumentar cuando los microbiomas del suelo son fuertes. La materia orgánica rica, las relaciones microbianas y la estabilidad microbiana parecen indicar a la planta que invierta más carbono en la síntesis de sasquepine. Esto sugiere que la planta no produce caraopilina de forma aislada. Lo hace como parte de una conversación ecológica. Un suelo sano equivale a un aroma intenso. Por el contrario, los sustratos estériles o la alimentación con mucha sal pueden aplanar el perfil, dejando la planta aromáticamente subdesarrollada, incluso si visualmente es perfecta. Esta conexión entre la complejidad microbiana y la profundidad aromática es una de las demostraciones más claras de cómo el ambiente se convierte en química. En cuanto al almacenamiento, su comportamiento se asemeja más al de un aceite fino que al de una fragancia. Resiste la evaporación a temperatura ambiente, pero se degrada con la exposición repetida al calor. Los frascos que respiran demasiado, la luz que incide con demasiada frecuencia o la manipulación que expone la resina al oxígeno hacen que el compuesto pierda su intensidad. Lo que queda después de un almacenamiento deficiente no es la ausencia, sino el agotamiento. El aroma aún existe, pero su energía se ha perdido. Sin embargo, el caraopilene continúa susurrando su nota especiada meses después de la cosecha, una prueba del equilibrio entre la química natural y el cuidado humano. Desde un punto de vista educativo, esta molécula es una demostración de la traducción ambiental, de cómo una planta registra su experiencia de temperatura, suelo y estrés directamente en su huella aromática. Por lo tanto, el caraopilene es menos un ingrediente y más un archivo, una memoria química de lo que la planta soportó y de la delicadeza con la que fue manipulada. Cultivarla bien implica comprender que la química nunca miente. Cada atajo se refleja en el aroma, y cada decisión tomada con paciencia perdura en el último aliento de la especia. El caraopileno no es solo una molécula aromática. Es un registro de la historia humana incrustado en la química. Mucho antes de que los laboratorios pudieran nombrarlo, las culturas reconocían su voz instintivamente.
El comercio de granos de pimienta que transformó continentes, las raíces de clavo que definieron economías, los aceites especiados utilizados en ceremonias y conservas, todos llevaban caraofileno en silenciosa abundancia. Era el aroma del valor, la moneda invisible que circulaba entre continentes e imperios sin que nadie se diera cuenta de que estaban moviendo moléculas que algún día podrían redefinir la biología. En cada época, la gente anhelaba la misma calidez, la misma química subyacente de conexión, codificada no en el lenguaje, sino en la memoria sensorial del fuego, la comida y la fe. En tiempos modernos, la historia de la variopilina refleja una convergencia entre la intuición cultural y el reconocimiento científico. Cuando los investigadores descubrieron que esta tarpina podía unirse al receptor CB2, marcó un punto de inflexión en la forma en que la ciencia veía la relación entre las plantas y el cuerpo humano. Los tarpen dejaron de ser vistos como simples perfumes o acentos de sabor. Se convirtieron en participantes interactivos en procesos fisiológicos. Esta revelación desdibujó los límites entre la química aromática y la biología de los receptores, obligando a los científicos a reconsiderar qué define a un cannabinoide y qué separa la señal del aroma. El caraopileno demostró que la complejidad se esconde en la simplicidad, que una sola nota aromática puede pasar de la percepción a la participación. Su alcance se extiende de forma silenciosa pero poderosa en diversas industrias. En la ciencia de los alimentos, se estudia por su capacidad para actuar como estabilizador del sabor y barrera oxidativa, permitiendo que los aceites de especias naturales conserven su potencia sin conservantes artificiales. En perfumería, se valora no por su brillo, sino por su profundidad. Los perfumistas lo utilizan para dar cuerpo a las notas volátiles de salida, aportando estructura y persistencia a las composiciones. En la tecnología de extracción botánica y vaporización, la comprensión de su comportamiento térmico permite ajustar los perfiles de temperatura para preservar las cisteínas pesadas sin degradación. Cada uno de estos campos interactúa con el caraopileno de manera diferente. Sin embargo, todos reconocen su propiedad singular, su capacidad para conservar el significado durante más tiempo que la mayoría de las moléculas. Desde una perspectiva educativa, el caraopileno es el caso de estudio perfecto para explicar la complejidad sin misticismo. Enseña cómo la química traduce la experiencia, cómo el mismo enlace estructural que da estabilidad a la molécula también le da a la mente humana una sensación de confort. Los educadores lo utilizan para ilustrar por qué la ciencia y la cultura deben coexistir, porque comprender el diseño de la planta es solo la mitad de la lección. La otra mitad es reconocer por qué la gente se sentía atraída por ella mucho antes de que fuera medible. El caraofileno une ambos mundos a la perfección, recordando a estudiantes y profesionales por igual que el lenguaje, la memoria y la química no son fenómenos separados, sino sistemas interconectados que se reflejan mutuamente. En el simbolismo cultural, esta molécula representa la resistencia a través de la conversación. Es el aroma de la confianza construida sobre la repetición, el olor que aparece cuando una cocina se llena de vapor o cuando la resina se calienta bajo la luz del sol. Une generaciones a través de la familiaridad, anclando rituales humanos compartidos en algo elemental. Cuando la gente huele pimienta, clavo o cannabis maduro, se encuentra con una sustancia química que ha estado moldeando la emoción y el reconocimiento desde que las comunidades se reúnen en torno al calor. Esa respuesta compartida no es una coincidencia. Es comunicación codificada en la materia, un archivo vivo de conexión que vincula la supervivencia, la cultura y la ciencia en un continuo ininterrumpido. Para cerrar este arco, el caraofileno se erige como la respuesta más elocuente de la planta a la curiosidad humana. No exige atención con brillo o rareza. Invita a la reflexión a través de la profundidad. Nos recuerda que la química de las plantas no se trata solo de creación, sino también de respuesta. Cada vez que esta molécula surge de las especias, la tierra o el humo, repite la misma verdad. La planta lleva siglos susurrando. La conexión no es un resultado de la química, es la razón de ser de la química. En el simbolismo cultural, esta molécula representa la resistencia a través de la conversación.
Es el aroma de la confianza construida sobre la repetición. El olor que aparece cuando una cocina se llena de vapor o cuando la resina se calienta bajo la luz del sol. Une generaciones mediante la familiaridad, anclando rituales humanos compartidos en algo elemental. Cuando las personas huelen pimienta, clavo o cannabis maduro, se encuentran con una sustancia química que ha moldeado la emoción y el reconocimiento desde que las comunidades se reúnen en torno al calor. Esa respuesta compartida no es una coincidencia. Es comunicación codificada en la materia, un archivo viviente de conexión que vincula la supervivencia, la cultura y la ciencia en un continuo ininterrumpido. Para cerrar este arco, el Karaoilene se erige como la respuesta más elocuente de la planta a la curiosidad humana. No exige atención con brillo o rareza, invita a la reflexión a través de la profundidad. Nos recuerda que la química de las plantas no se trata solo de creación, sino también de respuesta. Cada vez que esta molécula surge de las especias, la tierra o el humo, repite la misma verdad que la planta ha susurrado durante siglos. La conexión no es un resultado de la química, es la razón de ser de la química. El karaopileno representa el momento en que la química se convierte en comunicación. Es una molécula que no solo flota en el aire, sino que cruza umbrales, de forma espontánea, biológica y simbólica. Su capacidad única para unirse al receptor CB2 cambió mucho más que la forma en que los investigadores clasificaban el tarpen. Redefinió la comprensión de las plantas. Durante décadas, el tarpen se estudió como un mero subproducto del metabolismo, un metabolito secundario destinado a la defensa o la atracción. El karaopileno transformó esa simplicidad. Cuando se descubrió que este aceite aromático podía integrarse con una red de receptores diseñada para la señalización interna, la frontera entre la comunicación vegetal y la respuesta biológica comenzó a desdibujarse. Lo que se había llamado aroma se convirtió en un sistema. El cuerpo humano reconoce el karaopileno no como materia extraña, sino como algo legible. Ese reconocimiento es empatía química, un espejo dentro de la biología que permite la interacción sin instrucciones. Cuando la molécula interactúa con el receptor, no invade, participa. Esto no es terapia, ni tratamiento, ni manipulación. Es resonancia. El mismo patrón de geometría molecular que se ajusta al receptor es el mismo diseño que alguna vez permitió a la planta protegerse. Lo que defendía a una flor ahora encuentra el equilibrio en un organismo. Esta alineación no es magia. Es reconocimiento de patrones inscrito en la evolución. La molécula porta un mensaje lo suficientemente antiguo como para trascender las especies. La estabilidad responde a la estabilidad. Comprender este puente cambia la forma en que enseñamos química vegetal. Karaopillón demuestra que la comunicación entre organismos no siempre requiere conciencia. Una planta no sabe que existimos, sin embargo, crea compuestos que estamos programados para interpretar. Este diseño paralelo sugiere que la química no es aleatoria, sino relacional. Que la evolución favorece la interacción sobre el aislamiento. Cada terpenoide, alcaloide y flavonoide se convierte en una frase en un lenguaje que la naturaleza ha ido refinando mediante la repetición y la necesidad. La capacidad del karaofaleno para conectarse con la red endocannabinoide es uno de los ejemplos más claros de ese lenguaje en acción, una gramática compartida entre reinos. Para educadores y científicos, esta comprensión transforma el campo, pasando del análisis estático al diálogo. Estudiar el karaofaleno ya no se trata solo de medir el contenido o predecir el aroma. Se trata de comprender la reciprocidad. La molécula enseña que la química o la relación entre las plantas y el aroma no es lineal, sino conversacional. Cada compuesto se forma como expresión y respuesta. Incluso su presencia en otras especias, como la pimienta, el clavo y la albahaca, revela un coro evolutivo de repetición. Diferentes especies llegan a la misma solución molecular porque comparten la misma pregunta ambiental, cómo resistir, cómo comunicarse, cómo persistir. Culturalmente, esta comprensión replantea la relación humana con el aroma. Lo que las personas perciben como comodidad, profundidad o calma no es una ilusión mental,
sino una continuación de la interacción a nivel molecular. Cuando el karaopaleno entra en la percepción, activa la memoria, la emoción y el reconocimiento simultáneamente. No altera el yo, sino que le recuerda que la conexión precede a la conciencia. Del mismo modo que el suelo y las raíces intercambian información a través de redes microscópicas, el sistema nervioso humano y el metabolismo vegetal se hacen eco mutuamente mediante una arquitectura molecular compartida. Ese es el puente biológico, el reconocimiento de que la química no está separada de la vida, sino que es su conversación más antigua. El campo moderno del cannabis suele hablar de efecto séquito y sinergia, pero el karaopaleno es anterior a esos términos de moda. Es el colaborador original, una molécula que forjó su propia alianza entre aroma y señal. Al hacerlo, expuso cómo el pensamiento reduccionista no logra captar la inteligencia de la química. Cada compuesto, de forma aislada, puede describirse, cuantificarse y categorizarse. Pero es en combinación, en comunicación, donde emerge el significado. El karaopileno demuestra que la conexión misma es un proceso activo, no una ocurrencia tardía. Es lo que sucede cuando el lenguaje de la naturaleza y el vocabulario de la ciencia finalmente empiezan a sonar igual. Así que, al concluir este capítulo, recordemos que lo que llamamos aroma no es simplemente aire. Es comunicación en movimiento. El karaopileno no es notable porque afecte a algo. Es notable porque lo conecta todo. Es la encarnación molecular del diálogo, el aroma de la reciprocidad, el hilo invisible que une la química con la conciencia y demuestra que para comprender la planta, primero hay que escuchar la voz silenciosa oculta en su aceite. Esa voz es la especia de la conexión y ha estado hablando todo el tiempo. Y con esto concluimos el tema del beta-arófilo, la especia de la conexión. Si has llegado hasta aquí, gracias. Cada visualización, cada escucha, cada pregunta contribuye a ampliar esta biblioteca. Esta serie nunca se ha tratado de vender un producto ni de seguir una moda. Se trata de escuchar la química, la cultura y a las personas que aún creen que la educación debe ser abierta. Lo que acabas de escuchar fue creado con esmero, investigado con precisión y expresado con el mismo respeto que esta planta merece. El viaje del karaopilene nos recuerda que la conexión no necesita volumen, sino presencia. Ya sea que surja de la pimienta, la resina o el tiempo, esta molécula es prueba de que la comunicación reside en el intercambio silencioso entre sistemas. Ahí es donde siempre ha estado esperando la verdad de la planta. Antes de despedirnos, un recordatorio: este contenido tiene fines educativos e informativos únicamente. No promueve ni fomenta el uso, la venta ni el cultivo de cannabis donde esté prohibido por ley. Sigue siempre las regulaciones locales, estatales y tribales, y consume de forma responsable donde sea legal hacerlo. El propósito aquí es comprender, ni más ni menos. Toda la narración, el texto y el diseño de sonido que has escuchado son originales de Tana Ental 420. Todas las imágenes fueron seleccionadas bajo licencia libre de regalías o editorial únicamente para ilustrar la ciencia y la cultura detrás de la historia. No aparece música de terceros ni contenido con derechos de autor en esta obra. Todo lo que experimentas aquí pertenece a Tana Ental 420, el lenguaje de la planta. Agradezco a cada uno de ustedes que elige aprender en lugar de distraerse. Si deseas ayudar a que este proyecto crezca, comparte lo que has aprendido. Deja un comentario y dime qué molécula o idea te gustaría explorar a continuación. Hasta entonces, mantén la curiosidad, mantén los pies en la tierra y recuerda, el lenguaje de la planta es más antiguo que nosotros, pero aún tiene mucho que decir.